Somos estudiantes de la Facultad Regional de Resistencia en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la materia de Ingeniería y Sociedad, Comisión 1, Grupo 8. Me presento, soy María Saya Fiona Jiménez. Me presento, soy Díaz Mauricio, perteneciente al Grupo 8, Comisión 2-1. Me presento, mi nombre es Irala Damián Agustín y pertenezco al Grupo 8. Me presento, yo soy Benítez Diego del Grupo 8. Me presento, soy Aymara Yelenbasi. El origen de la ingeniería es un tema apasionante que nos lleva a la historia de la humanidad, la cual nos permite aprender de los avances, pero igualmente de los fracasos que han poblado este camino. Con el objetivo de valorar los logros de la humanidad a través del tiempo. Debemos de tener en cuenta que desde la antigüedad los seres humanos han buscado la forma de construir y crear cosas para mejorar su calidad de vida, pero lo que llevó a crear a los primeros ingenieros fue la necesidad. En este documental exploraremos los orígenes de la ingeniería y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos. Comenzaremos con la antigua Mesopotamia de Egipto, donde los primeros ingenieros construyeron grandes monumentos. Canales de riego y sistemas de drenaje. También descubrimos cómo los griegos y romanos aplicaron la ingeniería en la construcción de acueductos y carreteras. Luego de esto aparece la Gran Revolución Industrial en el siglo XVIII, la cual marcó un antes y un después en la historia de la ingeniería. Grandes inventos como la máquina de vapor y la producción en masa. El valle del río Nilo fue el lugar de la cultura egipcia, que comenzó en el quinto milenio a.C. La ingeniería egipcia produjo algunas de las obras más grandiosas de la antigüedad, incluyendo la Gran Pirámide de Keops, que se construyó alrededor del año 2580 a.C. Las pirámides fueron construidas utilizando principalmente la palanca y el plano inclinado, y los constructores egipcios tuvieron una precisión notable al situar los 4 lados de la Gran Pirámide directamente en los puntos cardinales. Además, los egipcios hicieron importantes contribuciones a la ciencia, incluyendo la determinación del triángulo rectángulo, el uso de unidades de medida como el pie y el palmo, la aritmética y la geometría, y la determinación del valor de pi con gran exactitud. Ingeniería griega. ¿Cómo construyeron el mundo antiguo? Los griegos construyeron algunas de las estructuras más impresionantes de la antigüedad, desde templos hasta acueductos y puentes. Todo esto gracias a la matemática, que fue una parte fundamental de la ingeniería griega. El uso de proporciones y ratios permitió a los ingenieros crear edificios con una belleza y simetría increíble, como por ejemplo edificios como el Partenón en Atenas, el cual fue construido utilizando la proporción áurea. La proporción áurea se basa en un número irracional que vincula dos segmentos de la misma recta, dividiendo el espacio o la línea en una imagen placentera. También construyeron máquinas para facilitar la construcción como grúas y andamios. Utilizaron la energía hidráulica para construir acueductos y sistemas de irrigación. Esto permitió el crecimiento de ciudades enteras. Los ingenieros griegos no solo fueron expertos de matemáticas y tecnología, sino que también fueron innovadores en el diseño de estructuras. Diseñaron puentes como el puente de Arcadico, que utilizó arcos de piedra para resistir el peso de los carros y los animales. También diseñaron teatros y anfiteatros que permitieron a grandes multitudes ver obras de teatro y eventos deportivos. Ahora hablaremos de la ingeniería romana. La ingeniería romana es considerada una de las más impresionantes de la historia de la humanidad. La ingeniería civil fue uno de los pilares básicos sobre los que se construyó el Imperio Romano. Aunque las vías eran comunes, los romanos mejoraron su diseño
y perfeccionaron su construcción, de manera que duraron muchos siglos y algunos tramos aún se encuentran al día de hoy en perfecto estado. Las primeras observaciones metodológicas del afirmado romano se recogen por Bergier en su obra. En ella deja constancia de 13 excavaciones realizadas por él mismo en otros tantos caminos romanos en Reims y de su entorno. La primera de ellas en el patio de un convento, probablemente situado sobre un yacimiento, motivo por el que se encuentran en ella restos cerámicos. Los ingenieros romanos aplicaban conocimientos de mecánica del suelo al diseño de la estructura. En los análisis por nosotros realizados, se observa una sistematización de la sección del firme conveniente tenerlo en cuenta para la identificación de los caminos de ese periodo y su diferenciación de los romanos. Los ingenieros romanos construyeron una impresionante red de carreteras que conectaban todo el imperio romano, acueductos para abastecer de agua a las ciudades, puentes y edificios. Las carreteras realizadas con criterios de ingeniería se caracterizan por presentar un trazado racionalizado para reducir las pendientes y para cortar las distancias, primando lo primero sobre lo segundo. Su diseño obedece también una planificación correcta que optimice los movimientos de tierras y la disponibilidad de los materiales a emplear. Aplicaron su conocimiento a la construcción de fortificaciones, puentes y armamentos. La ingeniería romana jugó un papel fundamental en las victorias militares del imperio. Los ingenieros romanos diseñaron y construyeron máquinas de asedio como catapultas y balistas. Los acueductos romanos ya existían en el cercano Oriente desde siglos antes de la construcción del primero de ellos. Los acueductos consistían de conductos, túneles y tuberías que llevaban agua a las ciudades y pueblos desde lejanos manantiales y montañas. Suministraban agua a las fuentes, letrinas, baños públicos y casas de los romanos acaudalados de las ciudades. También se utilizaban para poner en funcionamiento molinos y otras máquinas. Otra de las innovaciones fue el uso de tanques de sedimentación a intervalos regulares para controlar el suministro de agua. A estos acueductos se les debía hacer mantenimiento periódicamente, ya que se acumulaba sedimento en sus conductos y las fugas se originaban con el pasar de los años. Para mediados de la época del Principado, Roma tenía una enorme y compleja red de agua con enlaces cruzados entre acueductos que aseguraban un suministro continuo de agua incluso si un acueducto estaba en mantenimiento. También hablamos de puentes construidos en Roma para el siglo XX. Los primeros puentes de piedra usaban bloques de piedra sostenidos entre ellos con abrazaderas de hierro. Los romanos hacían uso extensivo del hormigón o concreto. El uso del hormigón incrementaba significativamente la resistencia y la durabilidad de los puentes. Los constructores romanos también fueron los primeros en entender completamente las ventajas estructurales de un arco. Los puentes tenían arcos consistentes de piedras para arcos individuales. Las calzadas romanas eran una extensa red de caminos desde el norte de Inglaterra hasta el sur de Egipto. Estas se construían para viajar, comerciar y mantener el control sobre los vastos territorios del imperio. Facilitaban el rápido despliegue de los ejércitos cuando era necesario. El objetivo primordial de una calzada era conectar dos ciudades, usualmente separadas para cientos de kilómetros, mediante el trayecto lo más recto posible. La construcción de las calzadas romanas involucraba trabajos colosales de ingeniería, no solo por los puentes y túneles, sino también por los viaductos que se tenían que construir donde los caminos encontraban los mayores obstáculos. Luego de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y a China. Alrededor del año 700 después de Cristo se dio a conocer a la civilización occidental el sistema numérico hindú, que desde entonces se ha llamado numeración arábiga. China ha tenido canales desde hace miles de años.
la mayoría con el tamaño adecuado para la irrigación, pero no para la navegación. Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes. Algunos de sus puentes más antiguos fueron de suspensión, con cables hechos de fibra de bambú. También lograron uno de los inventos más importantes, el papel. Aproximadamente en el 105 después de Cristo, se escribió un informe con el procedimiento para realizarlo. El bloque de grabado se usó en el siglo X para producir el primer papel moneda del mundo. Luego, los árabes aprendieron de los chinos el método de fabricación de papel y lo produjeron en grandes cantidades. Desde entonces, aumentó notablemente la comunicación de las ideas. Desarrollaron también maquinaria de engranaje desde fechas muy antiguas. Una de las grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla construida en China. Su principal función no era impedir que fueran atravesados, sino impedir que los invasores trajeran caballería con ellos. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que llegó a ser de uso común aproximadamente en el 1200 después de Cristo. Los mayas, por su parte, desarrollaron un sistema de escritura que combinaba elementos ideográficos y fonéticos. Otra aportación importante fue el concepto del cero. También contaban con un sistema de numeración vigesimal. Crearon un calendario en cuyo centro tenía el antiguo almanaque de 260 días. Los mayas fueron los únicos en utilizar en la arquitectura un arco falso o bóveda. Los mexicas, por su parte, tenían su propio sistema de numeración vigesimal, el cual tenía relación directa con los 20 dedos de los seres humanos. Emplearon tecnología hidráulica en la que los canales obedecían a las necesidades de regulación del agua para impedir inundaciones. Construyeron diques y sus casas contaban con un sistema sanitario de agua corriente.